Bienvenidos una vez más al repaso de la lección. Esta semana la lección lleva por título Tiempo de ser padres y el versículo de memoria se encuentra en Salmo 127:3 y dice de la siguiente manera: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. La lección de esta semana nos lleva a ver cuándo es tiempo de ser padres. Muchas veces dicen, es tiempo de que yo sea padre, pero también la lección nos dice que hubo padres dentro de la palabra de Dios que fueron padres a destiempo. Y en esta semana vamos a ver el ejemplo por ejemplo, de Ana, que ella rogaba por la bendición de tener un hijo. Fue al templo y derramó su alma al Señor por tener esta bendición. El Señor le concedió el anhelo de su corazón, regalándole a Samuel. También la lección nos toca el tema de Sara y Abraham. Sara ya tenía 90 años cuando fue recompensada con el hijo de la promesa, pero también nos dice que Sara no creía que aún después de haber pasado su edad fértil, ella pudiera tener un hijo. Nos vamos a remontar en esa época y nos podemos ver que cuando Sara llamaba a Isaac, probablemente ella reía al decir su nombre, porque le recordaba que el Señor había sido benévolo con ella y le había dado ese hijo que ella tanto anhelaba. En esta semana nos dice que hay padres que no tienen hijos. Y nos vuelve a tocar otra vez ese tema. Ana, ¿cuánto era el anhelo de su corazón? Cómo ella sufría en el ámbito familiar por el hecho de no poderle dar un hijo a su esposo. Pero también vemos cómo el Señor, muchas veces, cuando tú ruegas por un hijo, el Señor contesta su oración, pero hay otras formas en que tú puedes tener un hijo. También puedes adoptar a una persona, puedes ser el mentor de un niño que necesita a alguien, que tenga la responsabilidad hacia él, que tome esa parte de ser un padre, aunque no sea su hijo biológico. Nos dice que cada uno de los hijos son una bendición, pero por alguna razón no todos tienen esa bendición dentro de su hogar. Hay padres que planean el tiempo en el que deben de tener un hijo. Y hay hijos que vienen cuando no son planeados y esos padres no toman esto como un regalo de Dios, no lo toman como una bendición que viene del cielo. Pues el salmista nos dice que herencia de Jehová son los hijos. Un hijo no es cualquier cosa, un hijo no es una mascota, no es un objeto que puedes tomar y poner en algún lugar. Un hijo es una responsabilidad delante de Dios y como tal debemos de tomarla, ya que como padres nosotros tenemos esa responsabilidad de crear esos hijos, de formarles un carácter y de que ellos puedan alcanzar la salvación eterna, que ellos puedan alcanzar la vida eterna en Cristo Jesús. Nos dice que hay muchos padres solos. Hay muchos padres que están solos, no porque ellos hayan elegido o hayan tomado la elección de estar solos. En este día nos comenta el tema, la situación que Agar estaba sufriendo. Agar no eligió ser una madre sola. Posiblemente ella fue hasta cierto punto obligada a tener un hijo, porque no venía el hijo de la promesa con Abraham. Pero después que nació el hijo de la promesa, que fue Isaac, ella se vio obligada a salir de ese núcleo familiar, a salir de donde estaba en esas comodidades que ella tenía y salir al desierto con su hijo. Debió haber sido una situación bastante inconfortable, bastante tensa, bastante difícil el tomar a ese hijo y salir al desierto. Es una elección que ella no hizo, se vio obligada a hacerlo. Hay muchos padres que han quedado solos, ya sea porque su cónyuge fallece, porque hubo un divorcio y han tomado la decisión de crear a esos hijos solos. Y nosotros que estamos dentro de un núcleo familiar, nosotros que tenemos una familia, ¿en qué nosotros estamos ayudando a esos padres? ¿Cómo nosotros estamos pudiendo sobrellevar la responsabilidad de esos padres?
Yo no sé, ahorita tú que me estás oyendo, cuál es tu situación en cuanto a la responsabilidad de tu paternidad en estos momentos. ¿Eres una persona que está sola? ¿Eres una persona que tienes tu cónyuge? ¿O necesitas que alguien te tienda una mano para poder formar el carácter de tu hijo, para poder formar esa persona que Dios te ha regalado, que te ha puesto? Ya que como cuando nosotros somos padres, que nuestros hijos ya son personas adultas, podemos ver y podemos tener la experiencia de poder ayudar a alguna otra persona cuando se acercan a pedirnos un consejo, cuando se acercan a pedirnos un apoyo emocional, espiritual. Nosotros como cristianos deberíamos de estar prestos a ayudar a esa persona. La Biblia, en la palabra de Dios, en Santiago 1:27 nos dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas. Y en este caso también podría decir, y a los padres que están solos, poder ser un confort para ellos, poder ser una guía. Cuando somos padres con hijos adultos, pudimos haber pasado diferentes etapas de la vida de nuestros hijos. Pudimos haber pasado diferentes problemas. Y un padre que tiene hijos adultos puede aconsejar a un padre que tiene hijos chiquitos, que tiene hijos en edad infantil. ¿Por qué? Porque ya vivió eso. Muchas veces se tiende a buscar ayuda, consejería de una persona que ni siquiera hijos tiene. ¿Cómo te va a dar algo que no tiene? ¿Cómo te va a decir algo de lo que no ha vivido? En cambio, cuando tú te acercas a una persona que ya tiene la experiencia de haber pasado por esos problemas y en esa etapa de tu vida, esa persona te va a dar un consejo, te va a decir cómo tú puedes sobrellevar esas etapas de tu hijo. Es importante que nosotros, como núcleo cristiano, nosotros, aunque los hijos de la iglesia no sean nuestros hijos biológicos, tomemos el tiempo y el cuidado de esos hijos que han crecido sin un padre, que han crecido sin una madre, y que aún así, viviendo todos esos desafíos que tienen en su adolescencia, en su juventud, quieren llegar a tener la vida eterna. Yo te hago una invitación, querido oyente, querido suscriptor. Si en tus manos está poder confortar a un padre que está solo, hazlo, porque el Señor te lo va a tomar en cuenta. Aunque no sea tu hijo biológico, aunque no haya salido de tu vientre, toma el tiempo de ser un mentor de un niño. En tu iglesia va a haber niños que necesitan que tú estés al pendiente de ellos. El gozo y la responsabilidad de ser padre. Ser padre es un gozo, es una alegría, porque un niño trae alegría a tu hogar, pero también te has puesto a pensar cuál es la responsabilidad que conlleva tener un hijo de Dios, porque ese hijo solamente Dios te lo está prestando para que tú lo eduques, para que tú formes su carácter, para que sea un buen ciudadano aquí en esta tierra, pero también para que sea un buen discípulo de Dios, para que pueda alcanzar la vida eterna. Muchas veces decimos, ¿cuál es mi rol? ¿Cuál es mi propósito en la vida de mi hijo? Posiblemente hablando en este mundo, tu propósito es que tu hijo alcance una carrera universitaria, que se gradúe de algo, pero ¿cuál es tu propósito espiritual en cuanto a la educación de tu hijo? ¿Qué es lo que tú deseas para tu hijo? ¿Quieres que nada más se quede con un título universitario, que tenga un buen trabajo, que tenga un buen sueldo, o lo más importante, que sea un buen hijo de Dios, que ponga todas esas cualidades, esos estudios, ese trabajo, ese buen sueldo a los pies de Cristo, y pueda hacer lo que Santiago 1:27 nos dice? La verdadera religión pura y sin mácula es ayudar a todos aquellos, no solamente a las viudas y a los huérfanos, sino a todos aquellos que necesiten oír del amor de Cristo Jesús y ponerlo en práctica en su vida. ¿Cuán grande es tu responsabilidad delante del Señor? Muchas veces nosotros
podemos decir como seres humanos y nos escudamos. Es que a mí nadie me enseñó a ser padre. Es que a mí nadie me dijo cómo le iba yo a hacer. Es que a mí nadie me dio un consejo. Pero es fácil, cuando tú vas a la palabra de Dios aquí en este libro que todos debemos de tener, hay joyas. Hay joyas en las que nos dice allí, nos da muchos consejos. El salmista dice, instruye al niño en su carrera o en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. También nos dice que el Padre ama a sus hijos y nos los dice en el Nuevo Testamento, dice, si vosotros siendo malos sabréis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos. Y aquí te voy a llevar a pararnos y a reflexionar un ratito. ¿Cuál han sido las dádivas que el Señor te ha dado hoy en día? ¿Cuántas son las bendiciones que el Señor derrama hoy en día? Porque el texto es claro. Si nosotros somos malos y somos pecadores y aún queremos lo mejor para nuestros hijos, imagínate lo que Dios quiere para ti hoy en tu vida. Imagínate lo que el Señor ha preparado para ti. Dios es santo, es puro, es bondadoso. Su principio del carácter se basa en el amor. Un amor que Él demuestra para contigo todos los días. Y no lo demuestra nada más para contigo, lo demuestra también para con tus hijos. Por eso nosotros como padres debemos de practicar todos los frutos del Espíritu Santo, que es gozo, paz, benignidad, tolerancia, paciencia, bondad. Cada una de esas cosas que nosotros ponemos diario, día con día, en el carácter de nuestros hijos, es lo que van a llegar a reflejar el día de mañana. A veces pensamos que querer a nuestros hijos es darles todo, es proveerle de cosas materiales. Pero muchas veces nos equivocamos, porque nuestros hijos no quieren que cosas materiales, nuestros hijos quieren que les pongamos atención, que les demostremos amor, que les demostremos bondad, que les demostremos paciencia. Esa es tener una gran responsabilidad con los regalos y las bendiciones que Dios nos ha dado. Una crianza como formando discípulos. Posiblemente los que tengamos ya hijos grandes, debe haber algo que se nos pasó en cuanto a la educación de nuestros hijos. ¿Qué es lo que nos faltó? ¿Qué es lo que nos faltó en su crianza para formar los discípulos? A veces le decimos a nuestros hijos, no hagas esto, no te comportes de tal manera, no hables de tal forma, pero no nos damos cuenta que nuestros hijos son el reflejo de lo que nosotros somos. Tú no le vas a poder decir a tu hijo, no tomes, no fumes, no uses drogas, cuando tu hijo ha visto eso en ti todo el tiempo. Cuando tú lo haces parte de ti, cuando tú constantemente estás haciendo esos actos, es lo que están formando el carácter de tu hijo. ¿Cómo tu hijo va a hacer algo contrario de lo que tú le has estado enseñando toda tu vida? Aquí la lección nos dice que nosotros tenemos que formar discípulos. ¿Vas a formar un discípulo a tu manera de ser? ¿Vas a formar un discípulo a tu carácter? ¿O vas a formar un discípulo a la semblanza y a la semejanza de Cristo Jesús? Acordémonos que lo que tu hijo vea en ti ahora, que es un niño, que es un adolescente, va a ser el único Jesús que va a conocer en este mundo. Porque si tú dices que conoces a Dios, dice Juan, que el que ama, conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, el único Jesús del que tú le hablas a tus hijos y el único Jesús que va a conocer a tu hijo en esta tierra eres tú como su padre. ¿Qué clase de discípulo tú estás formando hoy en día? ¿Qué clase de cristiano tú has tomado la responsabilidad de formar? Porque muchas veces nos equivocamos, y sí nos equivocamos, y llega el momento en que nosotros como padres tenemos que
tener una plática, sentarnos con nuestros hijos y hasta pedirles perdón porque en alguna parte de su educación nosotros fallamos como padres. Yo no sé en qué tú has fallado como padre. Yo no sé cuántas veces tú te has equivocado. Pero si alguna vez lo hiciste, habla con tu hijo. Si es necesario pedirle perdón, pídele perdón. Y juntos van a poder llegar a la patria celestial, porque nosotros estamos aquí con el propósito de poder alcanzar la vida eterna en Cristo Jesús. No es un esfuerzo que tú estás haciendo. Nosotros tenemos que seguir lo que la Biblia dice, tenemos que seguir juntos. La lección de este trimestre habla acerca de la familia, cómo la familia puede alcanzar la salvación, que a pesar de que estamos viviendo en un tiempo terrible en la historia de la humanidad, todavía nosotros tenemos una esperanza. Tal vez nos equivocamos en la crianza de nuestros hijos, tal vez nos faltó hacer más, pero con la experiencia que ya tenemos podemos ayudar al hijo de otra persona a poder alcanzar la vida eterna. Tal vez el ejemplo que tú le diste a tus hijos no fue el mejor ejemplo, pero puedes darle un mejor ejemplo a tus nietos, a los que vienen detrás de ti, a los que todavía van a sucederte, todavía puede alcanzar. Acordémonos que dice la Biblia hasta la tercera y la cuarta generación. Tu ejemplo va a ser un pilar dentro de tu familia espiritualmente. Así es que yo te invito a que sigamos adelante. La lección también nos toca cómo luchar con tu hijo pródigo. Nosotros venimos de familias disfuncionales. Todos tenemos una familia disfuncional, en alguna u otra manera, pero venimos de familias disfuncionales. Todos dentro de nuestra familia siempre va a haber un hijo pródigo. Siempre va a haber una persona que necesita ser buscada por otra. ¿Cuál es tu papel hoy en día? ¿Estás buscando a tu hijo pródigo? Tu hijo pródigo puede ser tu sobrino, tu nieto, tu primo, tu hermano, pero siempre dentro de nuestra familia va a haber una persona que aunque haya crecido con los principios establecidos dentro de la palabra de Dios, tomó la decisión equivocada de salirse del camino. ¿Cuántas madres hoy en día no oran por ese hijo pródigo? Y su fe todavía hasta este momento hace que Dios tenga compasión por esa persona que salió del camino. Yo no sé si estoy hablando en esta ocasión para una madre que tiene un hijo pródigo, una madre que pasa noches en vela pidiendo por ese hijo, pidiendo misericordia, pidiendo amor, pidiendo compasión por ese hijo. Yo déjame te digo que Dios escucha tus oraciones. Dice la Biblia que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y aunque muchas veces nosotros como padres hagamos lo correcto dentro de la formación del carácter de nuestros hijos, al final nuestros hijos son los que toman las decisiones. Pero la responsabilidad siempre está allí con el Señor. Cuando Jesús venga, no te va a pedir cuentas de tu esposo, no te va a pedir cuentas de tu esposa, ni de tu madre. Te va a pedir cuentas de los hijos que Él te dio. Y qué hermoso va a ser que en aquel día cuando el Señor venga tú puedas estar de pie y decirle: Señor, heme aquí y los hijos que tú me diste. Tener un hijo pródigo dentro de la familia causa mucho dolor, causa mucha tristeza, pero también nosotros tenemos que tener la esperanza de que el Señor a su tiempo hará. Dice la palabra de Dios que el que comenzó la obra ha de terminarla. Y mientras nosotros estemos en ese proceso de querer rescatar a esa persona, solamente lo vamos a hacer cuando nuestro carácter refleje el carácter de Cristo Jesús. Cuando nosotros con amor, con paciencia podamos traer nuevamente a esa persona a los pies de Cristo, el Espíritu Santo es el que va a hacer la transformación.
Porque una persona que tiene el conocimiento de la palabra de Dios no puede vivir una vida apartada de Dios completamente. Siempre el Espíritu Santo lo está redarguyendo, le está hablando. De alguna o de otra forma, Dios se muestra en la vida de esas personas. Por eso cuando nosotros vemos a una persona que regresa a los pies de Cristo, dice que debe de ser un gozo para nosotros. Aunque ese hijo no sea nuestro hijo biológico, nosotros debemos de gozarnos porque ha regresado a los pies de Cristo. Nosotros tenemos que tomar tiempo de calidad con nuestros hijos. Tenemos que tomar tiempo de educarlos, de formarles ese carácter. Ser padre no es una tarea fácil. No es fácil para nadie. Porque podemos decir que no sabemos hacer la tarea, que no sabemos cómo, que no vino un manual incluido con nuestro niño. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que la palabra de Dios nos da consejos, nos aconseja todo el tiempo, pero tenemos que tomar el tiempo de ir a la palabra de Dios y escudriñar las escrituras, porque en ella no solamente nosotros obtenemos la vida eterna, sino nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras nuevas generaciones pueden obtener la vida eterna siempre y cuando nosotros tomemos esta responsabilidad que el Señor nos dio con amor, con paciencia, con ternura. Yo te quiero invitar a que sigas adelante aún a pesar de los problemas que estás teniendo. Comunícate con nosotros a través de las redes sociales. Comunícate en Facebook, en Twitter, YouTube. Deja tus comentarios son importantes para nosotros. Dales un like si te gusta el repaso de la lección. Y si hay alguna necesidad de oración, allí deja el comentario, deja tu nombre. La producción de este programa va a estar orando por ti. Este programa lo hacemos simple y sencillamente para que otros conozcan del amor de Cristo, para que haya esperanza de vida eterna y para que padres que necesiten ayuda puedan acercarse a otros padres que han pasado por esas etapas de sus hijos y puedan tomar un consejo, una palabra de apoyo en cuanto a la educación de sus hijos. Nos vemos la próxima semana en el repaso de la lección. Que tengas una semana bendecida y que Dios te acompañe todos los días.